Ojalá y se unan nuestros amigos de Moray Morim. ¿Ya están permitiendo la entrada de la gente? Listo, ya estamos. Ya podemos empezar. Empezamos. Hola, mucho gusto a todos. Bienvenidos a otra sesión de miércoles educativo de la Keilash que nací de México. Gracias al comité de actividades presidido por Vivi Biskin, nuestras grandes profesionales, nuestra gran profesional Anita Feinsold, nuestra coproductora ejecutiva, hacker y demás, Raquel Feldman, que hace posible que tengamos esta parte técnica. Hoy quisiera presentar a dos distinguidos invitados, uno que nunca se ha aparecido en México, pero le vamos a dar bienvenida, y nuestro amigo Mario Sinay, que es la enésima vez que aparece en México, en la que él haya dado presentaciones. Hace 2 semanas estuvo con nosotros. Doctor Mario Sinay, como ya lo saben, tiene doctorado de una universidad de Estados Unidos, de Florida, y además ha escrito varios libros dirigidos sobre la Shoah, el Holocausto. Fue en su momento director general, director ejecutivo del programa de educación española de Yad Vashem, en la Escuela Internacional de Estudios. Da cursos por todo el mundo electrónico y en Zoom, y antes de esto, de este año, pues ha dado innumerables, les digo, más de 100, 110 viajes a Polonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, y pues ha estado por todo el mundo de huella judía en el Holocausto, ¿no? Ha pasado por sus cátedras educativas cientos de personas. Y pues nos va a hablar el día de hoy algún tema muy interesante que escogimos, muy poco conocido, que es la medicina judía durante la Shoah. Conocemos algo de medicina nazi, que va a haber otras pláticas en el futuro de eso, pero medicina judía es muy relevante hoy en día por los temas y dilemas éticos que vamos a tocar, que Mario va a tocar, y que algunos de ellos son muy prevalentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, el dilema clásico: ¿quién debe recibir una vacuna? ¿Qué edades? ¿Qué clase de personas? ¿Se la doy a Juan? ¿Se la doy a Pedro? ¿Se la doy porque es blanco? ¿Porque es negro? ¿Porque es discapacitado? ¿Porque es viejito? ¿Porque es jovencito? Son dilemas que en algunos países como Israel a lo mejor ya lo han abordado mejor. Un ejemplo, México, que hoy no tenemos vacuna, ni derecho a vacuna, ni vacunas en lo posible en gran parte de este año. Es un ejemplo. También sabemos que en Europa es un verdadero problema toda la distribución de vacuna que está sucediendo, aunque ya tengan dinero para la vacuna. Y también me gustaría presentar hoy al doctor Esteban González, médico, profesor y catedrático de la Universidad Autónoma de España. Su esposa también es catedrática y él tiene una cátedra de medicina nazi y el Holocausto que la da constantemente, y a través también de su cátedra educativa han pasado más de 600 personas. Es algún egresado de alguno de los cursos de Yad Vashem en Israel, ha viajado con Mario. Total, es una eminencia médica y eminencia en medicina nazi especializada. Nos va a hacer el favor en futuras semanas, en poco breve, va a dar también una cátedra de medicina nazi durante la Shoah. Pues sin más, como dice Shakespeare, without much ado, bueno, Mario, toma el micrófono, es tuya la cátedra. Doctor Esteban, por favor, interven cuando tú creas también juicioso el asunto. Listo, empezamos. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Yo en mi pantalla puedo ver solamente al equipo operativo, pero veo que hay más de 50 personas y hay muchos amigos. No puedo saludar a todos, tampoco los veo los nombres, pero vi a Isaías Goldman, recién de Córdoba, a Lili Mizrahi, de Colombia, de Barranquilla, hay gente de Uruguay, hay gente de Argentina, además de los mexicanos. Y como dijimos, mi gran amigo Esteban González, un médico que está invitado a participar y aportar cuando lo considere necesario. Lo primero que quiero decir antes de comenzar y lanzarme al tema es lo contento que estoy de que Jaime haya elegido el tema de medicina judía, porque como él lo dijo, siempre hablamos normalmente cuando nos llaman y cuando nos llaman a Esteban sobre medicina nazi.
Normalmente hablamos de Mengele, hablamos de los experimentos médicos, y ese es el tema que normalmente cuando queremos hablar de medicina nos llaman. Pero justamente hoy vamos a ver otro aspecto, un aspecto que da luz en la oscuridad, y es la medicina judía durante la Shoah. Los médicos judíos, las enfermeras y todo el personal médico durante la Shoah sería el tema digno de una gran investigación histórica. Las páginas gloriosas que ellos escribieron con su sangre y con su dedicación aún no se ha publicado. No que no se publicó nada, pero todavía no se terminó una investigación completa. Nunca en toda la historia de la humanidad se enfrentaron los médicos ante dilemas éticos profesionales que los condujo a tomar decisiones cotidianas acerca de la vida y la muerte. A quién darle medicina y a quién no. Jugar casi en secreto a ser Dios, sin haberlo pedido. Jóvenes y adultos, médicos, enfermeros y todo el personal, valientes, héroes atrevidos, expuestos al peligro el día a día. Asumieron la responsabilidad médica sin pronunciar una queja, obedeciendo a su espíritu y su conciencia ética, sin cuestionar ni dudar del momento histórico que los colocó involuntariamente en esa posición. No es mi intención presentar un panorama rosado, alegando que todos los médicos judíos durante la Shoah fueron ángeles y todos los médicos alemanes fueron malvados y satánicos. Eso sería demasiado genérico e inexacto, y la verdad es que no fue así. Tenemos suficiente constancia de médicos judíos que actuaron respondiendo a intereses personales, algunos oportunistas, en menor grado algunos que colaboraron en diversas medidas con los verdugos nazis. Y también conocemos historias de médicos alemanes que trataron de ayudar y que se opusieron a la política genocida y criminal nazi. Pero para tener una base de partida, es el momento para agradecerle a Anita Feinstock, que nos va a acompañar con las lecturas hoy. Quiero que leamos primero el juramento de Maimónides, Moshe ben Maimón, aquel gran filósofo nacido en Córdoba en el año 1135, que en realidad en el mundo judío, por ejemplo en Israel, no reemplaza el juramento hipocrático, pero los médicos juran por ambos juramentos. Entonces vamos a escuchar las palabras de Maimónides, el juramento médico de Maimónides. Anita. Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las criaturas. Que no admita que el afán de gloria me influencie en el ejercicio de mi arte, porque los enemigos de la verdad y del amor de los hombres podrían fácilmente hacerme abusar y apartarme de hacer el bien a tus hijos. Sostén la fuerza de mi corazón para que esté siempre pronto a servir al pobre y al rico, al amigo y al enemigo, al bueno y al malo. Haz que no vea en el hombre más que al que sufre. Aparta de mí la idea de que lo puedo todo. Gracias, Anita. Y lo segundo que quisiera leerles es una frase de Elie Wiesel, creo que todos lo conocemos, que en paz descanse, Premio Nobel de la Paz por los Estados Unidos, a pesar de que él es húngaro de la ciudad de Sziget, y él escribió: cuando pienso en los médicos nazis, los médicos verdugos, pierdo la esperanza. Para volver a encontrarla, pienso en los otros, los médicos víctimas, y veo nuevamente sus miradas ardientes y sus caras color ceniza. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar en dos etapas. Primero vamos a hablar sobre casos emblemáticos en los guetos. Vamos a hablar de la Escuela de Medicina Clandestina en el gueto de Varsovia, la investigación del hambre en el gueto de Varsovia, y vamos a mencionar a dos médicas judías en el gueto de Varsovia. Después hablaremos un poco del gueto de Vilna y el dilema de la insulina, el gueto de Kaunas, Terezín Lodz, y el gueto de Shavli, el dilema de la maternidad. Todo esto referente a la primera parte de los guetos. En la segunda parte analizaremos otros casos emblemáticos. 3 casos paradigmáticos: la epidemia del tifus inventada por el doctor Lazowski,
el doctor Walter Lustig, el director del Hospital Judío de Berlín, y hablaremos un poquito de médicos combatientes en Bielorrusia. En relación a los campos, voy a mencionar al doctor Ludwig Fleck y 3 médicos en Auschwitz-Birkenau. La doctora Gisela Perl, también de Ziteg en Hungría, el doctor Miklos Nisri y la doctora Lucy Adelsberger. Estos son los casos que vamos a tratar. Quiero de antemano decir que hay muchísimos más en la literatura que podríamos juntar, pero en el marco de una hora y piquito que tenemos, con esto nos vamos a alcanzar. En el gueto de Varsovia, entonces vamos a tratar en donde podamos siempre acompañarlos por fotografías. La justificación de la creación de los guetos en Polonia ocupada fue otorgada por 2 médicos alemanes, el doctor Josef Walbaum y el doctor Josef Rubenprecht, que sostenían que los judíos eran portadores de enfermedades, dentro de ellas el tifus, y por ello era necesario aislarlos. El doctor Kurt Schrempf, encargado de la salud pública en Polonia, fue el único autorizado a dictaminar si se debía abrir los colegios judíos en el gueto. Fíjense cómo son cosas que hoy en día también están en discusión, ¿ok? Y justamente, por supuesto, que él decidió que no. En los guetos se crearon situaciones, como todos sabemos, de hacinamiento, hambre, frío, enfermedades, falta de trabajo. Y solo 2 médicos alemanes, el doctor Nauk y el doctor William Hagen, opinaron que es aconsejable mejorar las condiciones físicas de los judíos en los guetos y aumentar la cantidad de su alimentación, cosa que no se respetó. Pero nuevamente acá vemos que tenemos todo tipo de médicos. En la comunidad judía, en la comunidad judía ya existían hospitales, centros médicos de atención, instituciones como la TOS, no tos de toser, sino es una institución, la Sociedad para la Protección de la Salud de la Población Judía. Y había una organización médica en los guetos que aquí más o menos pueden ver las diversas funciones que habían. El Departamento de Sanidad, que prestaba servicios en todos los campos de la medicina pública y preventiva, especialmente prevención de enfermedades contagiosas y epidemias, y fue establecido un sistema de higiene y sanidad. Un sistema de servicios ambulatorios, que incluía clínicas generales y clínicas profesionales, puestos para primeros auxilios, hospitales e instituciones de internamiento, orfanato y hospicios, que fueron regidos en la mayoría de los guetos por el Departamento de Sanidad para responder a las necesidades del tratamiento de los niños y los huérfanos y los ancianos. Campaña de recolección de basura, educación para la salud y suministro de medicamentos y equipos médicos. Vamos a ver algunos tipos de fotos de diversos guetos. Esta, por ejemplo, del gueto de Bendín. Los hospitales judíos en el gueto estaban carentes de provisiones de medicinas. La falta de agua potable dificultaba enormemente la limpieza de los pacientes y de los aseos y de lo instrumental e incluso del suelo mismo. Las camas eran habitualmente ocupadas por 2 o incluso 3 pacientes. Tampoco se disponía de calefacción y los cortes de luz eran frecuentes. El hospital Chiste en Varsovia quedó fuera del gueto y a pesar de ello se creó el Departamento de Salud en el gueto bajo dirección del doctor Israel Milkowski, que enseguida vamos a hablar de él. 1/3 del presupuesto del gueto de Varsovia se invirtió en la salud pública. En su apogeo trabajaron cerca de 200 médicos judíos en el gueto de Varsovia, donde funcionaban 2 sucursales del Hospital System, en 6 salas diferentes: departamentos de rayos X, obstetría, ginecología, farmacias y unidades de desinfecciones, y el Hospital Infantil Berson and Baumann, que enseguida lo vamos a mostrar. Este es el Hospital Baumann. Los que estuvieron conmigo en Polonia lo recordarán cuando hacemos la visita y vemos la muralla. Así se ve hoy en día el edificio, así se veía originalmente. Hospital arriba pueden ver el título, así se ve hoy en día. Y está remodelado, como ustedes pueden ver, porque en nuestra próxima visita, sea en el 2021 o en el 2022, depende de la pandemia, en este edificio ya va a estar abierto el Museo del Gueto de Varsovia.
Vuelvo un poquito entonces para atrás. Fíjense esta foto del cartel de la entrada al gueto de Varsovia anunciando el tifus, la epidemia. Esta foto es muy interesante en el gueto de Varsovia. Notan, si miran bien, que es una sinagoga. Pueden notar el Aron HaKodesh. Acá está. Pueden notar en el techo pinturas. ¿Y quién es la gente que está en la sinagoga con camas y sus cosas? Los 50.000 judíos que llegaron de los alrededores. Como no había dónde ponerlos, los ponen en lugares públicos, colegios e incluso sinagogas. Y aquí tenemos al doctor que los está visitando. Una de las cosas más interesantes que ocurrió en el gueto de Varsovia es la fundación de la Escuela de Medicina Clandestina en el gueto de Varsovia. Los alemanes aceptaron la propuesta del Judenrat, de la presidencia de la comunidad, de crear 2 cursos de sanidad dentro del gueto. De este modo, se creó una institución inusual y peculiar en el gueto de Varsovia, una escuela de medicina, que actuó por más de 1 año y medio. En el gueto había cientos de estudiantes de medicina que se vieron obligados a dejar sus estudios, y a la par, también había decenas de médicos desempleados. Un profesor, que después será reconocido como Justo de las Naciones de la Universidad de Varsovia, el profesor Eduard Lott, siguió en contacto con su asistente judío de anatomía de la Universidad de Varsovia, el doctor Ludovico Szawlotz. Fue él quien tuvo la iniciativa de crear la Escuela de Medicina y Sanidad dentro de los muros del gueto y consiguió que sean reconocidas por la Universidad de Varsovia. En esa institución fueron capacitados cerca de 500 estudiantes, de los cuales solo 20 sobrevivieron la guerra y pudieron seguir con sus estudios. También la mayoría de los profesores perecieron durante el Holocausto. A la cabeza de la Facultad de Medicina en el gueto de Varsovia estuvo el profesor Ludwiko Hirschfeld y el doctor Julius Zweibaum. El profesor Eduard Lott era quien entraba clandestinamente los materiales de estudio. Y el profesor Eduard Lott, que recién lo mencioné, cayó en la rebelión polaca contra los alemanes en agosto de 1944. Además, también hubo curso para enfermeras para la lucha contra el tifus bajo la dirección de la doctora Luba Blum. El objetivo era formar lo que hoy llamaríamos como paramédicos para luchar contra la epidemia del tifus, aprender a reconocer los piojos, los microbios del tifus y desinfectar la ropa y educar a la población. Lo más importante que ocurrió en realidad es que el doctor Israel Milechowski, quien sí hablaremos de él, creó lo que se llamó la investigación del hambre en el gueto de Varsovia. Dentro del gueto y con ayuda y apoyo de la Facultad de Medicina de Varsovia, se llevó a cabo una investigación médica relevante hasta nuestros días, la investigación del hambre, a cargo del director del Departamento Médico del Judenrat, el doctor Israel Milechowski. 28 médicos participaron de la investigación que analizaron las consecuencias del hambre en el ser humano. A veces los pacientes recibían por su participación una rodaja de pan. La investigación fue realizada según todos los criterios profesionales, empíricos y cualitativos. Partes de los médicos eran de renombre internacional, como el doctor Emil Appelbaum, el bioquímico doctor Julius Fliederbaum y el doctor Simcha Lederman. Los temas estudiados fueron la anatomía y la patología del hambre, la influencia del hambre al desarrollo del metabolismo de los niños y de los adultos, el efecto a los ojos y a la vista, a las venas y al corazón y al sistema digestivo. Fueron examinados en los niños aspectos clínicos y los cambios del metabolismo hematológico, anatómico y oftalmológico. Y también se practicaron 3.568 casos de disección de cadáveres. Solo 492 casos, o sea, el 15% de ellos, se atestiguó la muerte producida únicamente por el hambre. O sea, eran múltiples factores. La doctora Hannah Braude-Heller investigó la influencia del hambre en los niños. El doctor Emil Appelbaum investigó acerca de la influencia del hambre en el sistema sanguíneo circular. El doctor Scheinman sobre la sangre. La investigación comenzó en febrero de 1942 y fue cortada en el verano de 1943
por la deportación de la mayoría de los judíos del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka, incluyendo gran parte del personal médico. El doctor Israel Milechowski escribió: nuestro idioma es demasiado humilde para describir la crueldad y la infinidad de nuestra desgracia y nuestra tragedia. Antes de ser deportados, escondieron los médicos los resultados de la investigación con un médico polaco en la Facultad de Medicina de Varsovia, el doctor Orlowski. Después de la guerra, la Joint publicó la investigación en 1946 en polaco y luego en francés. Ninguno de los médicos que participó en la investigación del hambre sobrevivió la guerra. Sin embargo, su trabajo es un documento profesional único, válido hasta nuestros días, considerado el más completo realizado en este campo, abarcativo, peculiar, efectuado en condiciones infrahumanas y a su vez representa un monumento glorioso de resistencia espiritual, humanismo, valor y coraje. Es un grito de dignidad. Antes de pasar la palabra al doctor Esteban González, si quiere agregar, quiero que nos lea, Anita, el prefacio del informe sobre la investigación del hambre, escrito por el doctor Israel Milechowski. La tortura de las palabras. Nunca las percibí con tanta potencia como ahora que tengo que escribir el prólogo de nuestro trabajo de investigación. Esta es una hora imposible de creer, del mismo modo que comenzó y continúa en condiciones imposibles de describir. Sostengo una pluma en mi mano. La muerte me observa desde la ventana. Clava su mirada desde los ventanales oscuros y vacíos del gueto, lleno de penurias y sufrimiento de las calles vacías, colmadas de objetos destrozados, abandonados y rotos. En esta situación es difícil concentrarse en el trabajo y más aún expresar sentimientos. La tragedia es imponente y nuestro idioma es demasiado humilde para describir la magnitud de la crueldad y la infinidad de nuestra desgracia y nuestra tragedia. La búsqueda de palabras es una tortura y un tormento. Nuestro trabajo no concluyó. Fue interrumpido bruscamente el 22 de julio de 1942, día decisivo en la historia del gueto de Varsovia. Este día comenzó la deportación y los asesinatos en masa. Por cierto, deportación y muerte son palabras sinónimas en la historia del gueto. La dimensión de la tragedia, recién ahora es percibida y solo será comprendida en el futuro. Y ahora hay que buscar el silencio. Silencio sin palabras. Callarse como se callan las casas vacías, en las calles vacías en nuestro gueto. El silencio domina nuestra vida y con él la intensidad del dolor profundo y la noche terrible que juntos sacudirán en turbulencia el silencio y agitarán la conciencia del mundo. La historia del gueto de Varsovia se puede dividir en dos etapas, antes y después del 22 de julio de 1942. La primera etapa se caracteriza por falta total de alimentos, la segunda por muertes masivas. Nuestro trabajo de investigación fue interrumpido, pero no liquidado. El síntoma del hambre dejó su huella en las calles del gueto con cientos de cadáveres cubiertos con papel periódico. También los médicos sufrían de hambre constante y a pesar de ello no interrumpieron su trabajo de investigación por un solo momento. El objetivo de los nazis era claro, la eliminación a través del hambre. Este fue el peor enemigo dentro del gueto. Frente a ello, surgió espontáneamente un valiente sistema de contrabando que fue para nosotros la única posibilidad de salvación. Nada pudo impedir el camino ilegal de suministro de alimentos al gueto. Después de 18 meses de resistencia, en los cuales el enemigo nos robó toda pertenencia, se permitió derramar nuestra sangre y sufriendo de hambruna y enfermedades, el enemigo cambió su táctica y encontró otro camino más eficaz.
la deportación. La hambruna dejó un saldo de 43,000 muertos y en 2 meses de deportaciones fueron llevados 250,000. Quiero volver a destacar en la importancia y el aporte de los contrabandistas anónimos para la supervivencia del gueto. Mis últimas palabras las dedico en honor a ustedes, los médicos judíos del gueto. ¿Qué puedo decirles, mis amados colegas y compañeros de sufrimiento? Sois sin duda parte de todos nosotros. La esclavitud, el hambre, las deportaciones y la muerte en nuestro gueto son también el destino de ustedes. Ustedes, por medio de vuestra labor, disteis a los verdugos la única respuesta. Non omnis moriar. No moriré totalmente. Gracias, Anita. Esteban, ¿quieres agregarnos algunas palabras en estos momentos? Sí, solo, pero muy poquitas palabras, porque sí que luego me gustaría hacer alguna reflexión final sobre el COVID y sobre ciertos elementos. Nosotros, como ha comentado Mario, trabajamos en nuestro curso trabajamos con testimonios que seleccionamos entre mi esposa Rosa Ríos y yo, que luego comentaré por qué no puede estar aquí ella ahora conmigo. Una situación compleja. Bien, entonces el testimonio que nos ha leído Anita es uno de los que nuestros alumnos trabajan en clase. Nosotros en cada clase tenemos 4 o 5 testimonios, algunos que van a salir hoy aquí, de la doctora Gisela Perl, de los médicos del gueto de Varsovia, y gracias a estos testimonios conseguimos que la cabeza de los alumnos vaya moldeándose y vayan reflexionando, y de tal forma hemos conseguido incluso cambiar opiniones, cambiar actitudes, y el único estudio que hay publicado en el mundo sobre qué opinas antes, después de un curso de holocausto en cuanto a opiniones, actitudes éticas, lo hemos llevado a cabo entre nosotros. Y este es un ejemplo, el testimonio de los médicos judíos en España de investigación sobre. Me reservo para el final porque tengo preparado unos 5 minutos de una serie de situaciones, incluso una historia personal. Me reservo. Gracias, Esteban. Quiero mencionar a 2 médicas judías del gueto de Varsovia. 2 segunditos, vuelvo a la presentación. La doctora Hanna Braude-Heller fue la directora del hospital infantil en el gueto de Varsovia. A finales de 1941, cerca del 24% de los niños morían de hambre. El hospital fue cerrado con las deportaciones a Treblinka en el verano de 1942. A una parte de los niños se les suministró una inyección letal antes de la entrada al hospital de los nazis, según lo anotado por la enfermera Edna Zweiger, para ahorrarles el sufrimiento. Otros niños fueron sencillamente asesinados cruelmente en sus camas con la entrada de las tropas alemanas al hospital. La doctora Hanna Braude-Heller pudo escapar a la zona aria con documentación falsificada, pero eligió quedarse en el gueto y ayudar a los necesitados. Murió en un búnker en Varsovia en la rebelión del gueto de Varsovia en abril de 1943. La segunda doctora es la doctora Adina Bleyersbacher. Dio dosis letales de morfina a varios pacientes ancianos y a cerca de 15 infantes y niños para dejarlos inconscientes antes de la muerte a mano de los nazis. En otra ocasión, ella llevó a la muerte a una niña que había enloquecido y estaba corriendo desnuda en las calles. En su memoria, la doctora Adina escribió como unos pocos días después que ella había visto a Korczak llevar a sus niños huérfanos al Umschlagplatz, ella intentó suicidarse tragando una sobredosis de pastillas de dormir. La doctora Adina Sbacher se escapó del gueto y se unió a la resistencia polaca. La doctora sobrevivió a la guerra y por 40 años continuó trabajando como pediatra, pero por sus acciones previas, siempre se sintió indigna de ser doctora. Torturada por su secreto, ella retrasó la publicación de sus memorias hasta 45 años más tarde, que publicó el libro que estamos viendo, y murió de cáncer en Łódź en 1993. Y vamos a pasar ahora un poquito al gueto de Vilna. Aquí estamos viendo uno de los muchos pósters que se publicaban
en el gueto, invitando a una conferencia de sanidad en el gueto. Los dilemas éticos surgen no únicamente frente a la muerte, sino también frente a la repartición de medicinas en un mundo carente de ellas. Ante el dilema del calcio, se efectúan constantes consultas médicas protocolarias convocadas por el doctor Abraham Weinreff, director del Hospital Judío del Gueto de Vilna. En la reunión participaron 3 médicos, el doctor Ruchnik, el doctor Gerkovich y el doctor Brodsky, el gran rabino de Vilna, Chaim Ozer Grodinsky, y el abogado juez Jasrunsky, y el presidente del Judenrat, Yaakov Gens. El tema era el suministro de pastillas de calcio a los enfermos de tuberculosis. La pregunta que colocó el doctor Abraham Weinreff fue: ¿quién puede tomar la decisión a quién sí y a quién no? ¿Quién a la vida y quién a la muerte? El doctor Weinreff presentó una lista de criterios. Dentro de eso se llama la edad, el pronóstico médico, la actitud del enfermo, etc. Voy a poner la capa que no me moleste, gracias. El primero en opinar fue el rabino, que declaró que solo Dios otorga y quita la vida. Por lo tanto, el hombre no puede colocarse en lugar de Dios y tomar ese tipo de decisiones. Los doctores Gershovich y Ruchnik respondieron furiosos: vivirán los que vivirán y morirán los que morirán, pero nuestras manos quedarán limpias. El doctor Brodsky insistió en la necesidad de hacer un mejor pronóstico de las posibilidades de cada paciente antes de dejar la suerte al destino. El juez Jasrunsky intentó dar un panorama legal a la situación, con lo que el rabino le acató diciendo: no hay ley sobre las leyes de Moisés. Jacob Gans, el presidente del Judenrat, se abstuvo de responder. Finalmente recuerda el doctor Weinreff: quedé solo a la toma de decisión fatal. La ración de calcio que contaba alcanzó solo para 2 meses. Nunca más volví a recibir suministro de calcio. Así murieron poco a poco todos los enfermos que recibieron las pastillas de calcio, junto a aquellos que no las recibieron. Al comienzo del invierno de 1942, nuevamente necesita el doctor Weinreff tomar una decisión ética más grave todavía: la repartición de insulina entre los enfermos diabéticos del gueto. A diferencia de las pastillas de calcio, para los enfermos de tuberculosis, que aliviaba la enfermedad, para la supervivencia no dependía exclusivamente de ellas. El suministro de la insulina es estrictamente necesario para sobrevivir a los enfermos de diabetes. El doctor Weinreff contaba con su suministro de insulina para 50 pacientes por 3 meses, pero el número necesitado alcanzaba los 150 enfermos de diabetes. Esta vez, el doctor Weinreff estaba más que seguro de la necesidad y justificación de la repartición de un modo no igualitario de la insulina entre los enfermos. Otra vez recibió una rotunda oposición a su postura profesional. El gran rabino de Vilna prometió investigar los precedentes talmúdicos y regresar. A los 2 días regresó y susurró: no hay precedentes históricos. 4000 años de historia judía y no hay precedente alguno. Nunca nadie preguntó nada semejante. Los médicos, colegas, se levantaron del salón en queja por el carácter inhumano de la cuestión. Esto es medicina nazi, gritaron, mientras salían del cuarto. Pensé en mí mismo, escribe el doctor Weinreff, qué difícil en la toma de postura cuando no asume la responsabilidad y las consecuencias de tus actos. El juez Jarunsky sostuvo un dictamen histórico diciendo: cuando el enemigo pide entrar a un miembro de la comunidad y lo hace por su nombre, hay que entregarlo. Añadió inmediatamente: pero este no es el caso presente. Y apuntó con el índice al doctor Weinreff y le preguntó: ¿de qué han pecado tus pacientes para que tú los juzgues a la vida o a la muerte? ¿Quién te dio a ti la autorización? Finalmente, solo el doctor Weinreff tomó la decisión. Y estas son sus palabras. Anita. ¿Anita? Sí, perdón.
Finalmente, solo el doctor Weinreeb tomó la decisión que había predispuesto según los criterios médicos. Así resumió el tema. Cuando se acabó la porción de insulina y no quedó más para repartir, comenzaron a morir los pacientes, uno tras otro, sin poder ayudarles. Solo se oía el grito de la desesperación. Entonces pensé que la decisión ética que asumí no fue la correcta. No sé qué otra opción quedaba en mis manos. La postura ética religiosa de que el hombre no puede y no debe intervenir acerca de quién vivirá y quién no, es totalmente verdadera y asumible en un mundo donde hay ética y justicia. Pero en la realidad terrible del gueto, esa visión es como una imagen del más allá, que ya no existe y que no volverá. Si es correcta mi opinión de que la resistencia es la capacidad de oponerse a los actos de exterminio del enemigo, entonces nuestros esfuerzos para sobreponernos a la epidemia fueron uno de los actos de resistencia más importantes del gueto. La resistencia no depende de los resultados. La constancia y la fuerza de voluntad son los que la forman. La respuesta apropiada a nuestros enemigos es la canción judía y los que salen al bosque con armas. Pero este no es el único camino. Cada acción que frena o previene la destrucción es resistencia. Muy bien, gracias. Dos segunditos. Gracias, Anita, del doctor Abraham Weinreeb en su libro Recuerdo de un médico en el gueto de Vilna. El próximo caso es el gueto de Kaunas. En el gueto de Kaunas, Kovna, que se abrió en el verano de 1941, habían 30.000 judíos. La mentá fue asesinada inmediatamente al comienzo en el 9º fuerte de la ciudad. Lo peculiar de este gueto es que el presidente del Judenrat fue un médico que aquí lo estamos viendo, el doctor Elhanan Elkes, que fue un presidente electo por la comunidad. En el gueto funciona, aquí lo volvemos a ver, En el gueto funcionó un nuevo hospital después de que el anterior lo incendiaron los alemanes. El director fue el doctor Moshe Berman y el doctor David Aroliansky. Y también funcionó una farmacia en el gueto, dirigido por el farmacéutico jefe Isaac Srebnitsky. Vemos 2 casos de farmacia solamente, o 3 en realidad. En Terezín había farmacia, en Kaunas había farmacia y en Cracovia. Pasamos entonces al próximo gueto, Terezín. Sí, el gueto de Terezín, estamos en una foto aérea de la fortaleza de Terezín a 60 kilómetros de Praga, el mapa. El gueto de Terezín se creó en una fortaleza militar a 60 kilómetros de Checoslovaquia, la capital Praga. El gueto de Terezín fue creado por los alemanes para engañar a los judíos alemanes de Austria, de Bohemia y de Moravia y a la Cruz Roja Internacional e incluso al mundo entero acerca del destino de los judíos en Europa. Para el mundo exterior, Terezín debería aparecer como una colonia judía modelo. Incluso se rodó una película titulada El Führer le regala una ciudad a los judíos para transmitir esta sensación. En la realidad del gueto de Terezín, funcionó para la mayoría de los judíos como campo de tránsito a su destino final, Auschwitz. Hoy sabemos que circularon por Terezín cerca de 140.000 judíos, de los que se permitió quedarse solamente a 35.000. La mayoría ancianos entre 60 y 70. En Terezín murieron 33.000 judíos. Habían internado más de 720 médicos de Alemania, de Austria y de Bohemia, es decir, un médico cada 50 internos. Cerca del 10% de la población del gueto trabajaba de modo directo o indirecto en los servicios de salud del gueto, obteniendo la ventaja de la promesa de no ser deportada, que por supuesto no sería tomada en serio. Al final de 1944 se rompió el compromiso con el personal médico y la mayoría fueron deportados, inclusive los médicos más famosos, a Auschwitz-Birkenau. También la situación de los enfermos relativamente era mejor que en la mayoría de los otros guetos, permitiendo reposo y atención médica. Los únicos que fueron tratados distintos fueron los enfermos mentales y los enfermos de tuberculosis, que fueron deportados inmediatamente a Auschwitz-Birkenau. El tratamiento médico en Terezín fue decente.
Hubo intervenciones quirúrgicas complicadas, zapatos ortopédicos e incluso prótesis, lentes que fueron fabricados en los propios talleres del gueto. Frente a ello, en las condiciones de vida, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de agua y de alimentos, trajo un gran grado de mortalidad. A la cabeza del sistema médico, ahí tenemos un dibujo, no tenemos una foto de él, está el doctor Erich Munk. Y a su ayuda estaba, y aquí sí tenemos la foto, el doctor Karel Fleischmann. Ambos fueron deportados de Terezín a Auschwitz en el otoño de 1944. En el gueto hubo un hospital general con un departamento de cirugía, un hospital especial para enfermos de las vías respiratorias, un hospital para enfermedades contagiosas e incluso un hospital infantil. En su apogeo hubo en el gueto 36 clínicas médicas y 438 salas de sanidad, con más de 5.000 camas y otras 14 salas de aislamiento con otras 70 camas. El doctor encargado por parte de los alemanes era el médico nazi, el doctor Bruno Kronet. Permitió abastecimiento de medicinas e instrumentos médicos básicos y necesarios que en muchos de los casos fueron traídos de los hospitales judíos de Alemania. Dentro de los prominentes famosos que pasaron por Terezín se encuentra Léon Blum, primer ministro de Francia antes de la guerra, Jakob Edelstein, presidente del Consejo de Ancianos del Gueto, Leo Beck, presidente de las comunidades judías de Alemania, y el famoso Freddy Hirsch, dirigente juvenil de Maccabi de Praga, en Checoslovaquia. Con las llegadas de miles de parejas jóvenes a Terezín, se registró el nacimiento de cerca de 230 bebés. De ellos, 20 sobrevivieron la guerra. Los cadáveres de los muertos eran cremados en el crematorio de Terezín y sus cenizas fueron depositadas en urnas en el columbario para ser más tarde arrojados al río. Por iniciativa del director del Hospital Judío de Berlín, que aterrizó o que llegó a Terezín a mediados de 1942, el doctor Hermann Strauss, comenzó en el gueto un plan de investigación y capacitación médica. Quedaron registrados solamente la acción de 2 semanas en el verano de 1943. Se dictaron 20 conferencias en todos los campos de la medicina y se organizaron simposios de debates entre los médicos. Hubo también charlas abiertas a todo el público acerca de la salud preventiva. En el campo de la investigación médica hubo serios aportes, especialmente en el campo de la anemia y la polio, realizado con 150 disecciones. Y pasamos al gueto de Łódź. El gueto fue creado en abril de 1940 y es considerado el segundo en cuanto al tamaño y su población, que en su apogeo contaba con 200.000 judíos, y funcionó hasta agosto de 1944, siendo considerado el primero y el último de los guetos. El gueto estaba en la zona ubicada, en la zona anexada a Alemania, por lo tanto el nombre del gueto fue germanizado, llamándose con el nombre de Lichtmannstadt. El gueto se creó en el barrio más pobre de la ciudad, el barrio Baluti, con malas condiciones sanitarias, habitando varias familias por casa. Łódź, antes de la guerra, era conocida como la Manchester de Polonia, por sus fábricas textiles y los judíos pertenecientes a un proletario obrero con experiencia febril. Muchos otros eran artesanos, zapateros y costureros. El Judenrat, aquí lo estamos viendo en el centro, el presidente Chaim Ronkowski, habían cerca de 2.000 funcionarios en el Departamento de la Salud y Sanidad en el gueto, de ellos 200 médicos. En el servicio médico del gueto había varios hospitales y varias clínicas. El hospital principal estaba en la calle Legnicka e incluso varios departamentos como interior, genealogía, ginecología, cirugía, pediatría, ojos y etcétera contaban con 400 camas. También funcionó durante los 2 primeros años un hospital de partos con 300 camas y otro hospital para enfermedades contagiosas. Se realizaron algunas de las investigaciones médicas, principalmente realizadas con la influencia del hambre en el desarrollo infantil, y un veterinario realizó una investigación acerca de la calidad de la carne de caballo para el consumo humano. El encargado de la medicina y de la salud en el gueto de Łódź fue el doctor Leon Schicker, y el director administrativo fue el doctor Josef Rumkowski, hermano del presidente, y después dirigió el departamento el doctor Victor Miller hasta el final trágico del gueto.
se formó un consejo científico dirigido por la doctora Klausberg, junto a la doctora Sima Mandels y la doctora Jokis Grimberg. Un departamento de sanidad pública e higiene que funcionó con colegios clandestinos y también se otorgaba tratamiento dental y farmacéutico. En 1941 se abrió en el barrio de Marashin, dentro de los contornos del gueto, un sanatorio de reposo y rehabilitación. En junio de 1941 se tomó nota en las crónicas del gueto de Lodz que una comisión médica alemana entró en el gueto y tomó nota de todos los enfermos mentales hospitalizados. 2 semanas después, fueron todos deportados a Chelmno, donde encontrarían su muerto. Uno de los escritores de las crónicas del gueto de Lodz, Oskar Rosenfeld, describe la situación del hambre en el gueto. Es una cruel y lenta agonía. El 1 de septiembre de 1942 se cerraron los hospitales en el gueto y 1.700 enfermos fueron asesinados o deportados a Chelmno junto con el personal médico. Y de ese modo cambió el sistema de atención médica, pasando a dar los servicios en las fábricas y en los talleres de trabajo. Se dividió el gueto en zonas y los médicos fueron distribuidos en ellas. Además, se creó un centro de primeros auxilios. Las enfermedades que causaron mayores daños fueron el tifus, la tuberculosis y la disentería. En agosto de 1944, acercándose los soviéticos a la ciudad, se desmantelaron las fábricas y las máquinas fueron enviadas a Alemania. Y de ese modo se decidió deportar a todos los judíos a su destino final, Auschwitz. En Lodz quedaron solo 800 judíos hasta la toma de la ciudad por los soviéticos en enero de 1945. ¿Qué pasó acá? Ok. El gueto de Shavli, en Lituania. El presidente, que acá hay un dilema interesantísimo, el dilema de la maternidad. El presidente del Judenrat fue Mandel Leibovich. En el gueto funcionó un hospital que existía antes de la guerra. Su nueva residencia fue en el cementerio judío. El doctor Aaron Pick, que aquí lo estamos viendo en la foto, radiólogo, graduado en París, fundó la gimnasia hebrea de Shavli, perteneciente a la red del Talmud. Durante el Holocausto, el doctor Pick tenía 68 años y se dedicó a escribir un diario en hebreo titulado Listas del Valle de la Muerte. En el diario describe las restricciones médicas, aquí lo tenemos otra vez, que implantaron los alemanes contra los judíos. Lo más deplorante, escribe, fue el decreto del 5 de febrero de 1942, cuando se informó al Judenrat la prohibición de dar a luz. El doctor Pick lo describe así: fue una guerra biológica declarada por los alemanes contra los judíos. Ese día en que se nos informó de esa prohibición inhumana debería quedar grabada en la memoria humana para la eternidad. Y además agregó cínicamente: solo faltaría la esterilización de hombres y mujeres para completar la orden. Después del decreto se permitió dar a luz hasta el 15 de agosto de 1942 bajo amenaza de muerte. El doctor Pick escribe: jamás en la historia se decretó algo semejante. Tampoco jamás será olvidado. El corazón llora al oír cosas semejantes. El doctor Pesajovich, dirigente del hospital, y el doctor Borenstein, el médico superior del gueto, expresaron una postura rígida contra posibles mujeres rebeldes y propusieron no administrarle alimentos. En reacción, escribió el doctor Pick en su diario el 10 de diciembre de 1943: lo acontecido en el gueto no se borrará jamás de nuestra memoria. Los acontecimientos son increíbles. Nosotros, hombres cultos, con principios éticos, hemos caído tan bajo. Asesinamos con nuestras manos a nuestros propios hijos. Quisiera ahora un caso nuestro, lo voy a saltar porque el tiempo se nos está haciendo corto. ¿Cómo estamos con tiempo? También este caso del hospital lo vamos a saltar. Y sí quisiera mencionar los médicos combatientes en Bielorrusia. El doctor Yehiel Atlas,
un partisano judío que combatió en los bosques de Bielorrusia. En su batallón había varios médicos, incluyendo una pareja de dentistas. El doctor Atras fue reconocido como combatiente valiente, del cual escribió un libro, El batallón del doctor Atras, la historia de un partisano judío. Otro caso desconocido es el doctor Abraham Blumovich, que actuó en la organización clandestina armada del gueto de Slonim. Uno de los combatientes de la rebelión del gueto de Lachva en septiembre de 1942 fue el doctor Igalnik, quien rehusó atender a los soldados alemanes heridos, por lo que fue fusilado. Esos son solamente 3 de muchos casos que podemos contar. Y llegamos casi para finalizar a los 3 casos de Auschwitz-Birkenau, medicina judía en los campos nazis. Primero quiero mencionar al doctor Ludwig Fleck, el médico judío que engañó a los nazis. Es una historia asombrosa y desconocida de fraude y sabotaje de la vacuna del tifus en Buchenwald. Durante 16 meses trabajó bajo las narices de sus supervisores nazis y el médico judío logró enviar una falsa vacuna contra el tifus a los soldados nazis en el frente, mientras proporcionaba la vacuna real para salvar a sus compañeros judíos condenados en el campo de concentración. El doctor Ludwig Fleck. Y llego a las 3 doctores que quiero mencionar. La doctora Gisela Perl, la famosa ginecóloga de Ziget, la misma ciudad donde nació Elie Wiesel. Una reconocida y famosa ginecóloga. La doctora Gisela Perl, como todos los judíos de Hungría, cayó bajo el régimen nazi y fue deportada a Auschwitz en junio de 1944. En una barraca donde la deshumanización la iguala desnuda y rapada, Gisela se presenta ante el doctor de sus compañeras como lo que es, una médica. Es una circunstancia, en esas circunstancias es que conoció al doctor Mengele. Gisela Perl ejerce nuevamente su profesión cuando Mengele la convoca a formar parte de la enfermería de la barraca. Le delegan la responsabilidad de aliviar los males de las prisioneras, tan solo para que pronto puedan retomar el trabajo. Le delegan una responsabilidad, pero ¿ante quién es responsable? ¿Ante el régimen? ¿Ante esas mujeres? ¿Ante sí misma? He aquí su dilema ético. Ante la mirada de los nazis, colabora con ellos restableciendo a las prisioneras para trabajar y a escondidas realiza aborto a las embarazadas para salvarlas de la muerte. Sabe que cualquier mujer embarazada puede ser presa de los terribles experimentos del doctor Mengele. En su libro autobiográfico I Was a Doctor in Auschwitz, que fue publicada en 1948, y en la película Out of the Ashes, está basada en la historia de su vida y nos van a citar Anita. Estaba de pie, mis piernas clavadas en la tierra, incapacitada de moverme, de gritar, de huir. Pero de a poco el terror se convirtió en rebeldía, y esa rebeldía sacudió mi parálisis. Comprendí que debía salvar del infierno a todas las mujeres embarazadas en el campo C, Birkenau. La salvación de las madres dependía de mí, y si no habría otra vía, debía salvarlas por medio de la eliminación de los hijos que no habían nacido todavía. Cada vez que me inclinaba sobre el piso del bloque en el barro y la inmundicia para realizar un parto sin instrumentos, sin agua y sin cumplir con los mínimos requerimientos de la higiene, rezaba a Dios que me ayudara a salvar la vida de la madre. Si no, no volvería a tocar una embarazada. Dios fue misericordioso. Por milagro, que para cualquier médico sonaría a fábula, cada una de esas mujeres se recuperó y pudo volver a trabajar. Así se salvó su vida, por lo menos por un tiempo. Gracias, Anita. Al finalizar la guerra, la doctora Perl emigra a los Estados Unidos y solicita la ciudadanía para poder ejercer la obstetría. Allí es interpelada por el Tribunal de Ética, que pone en duda su accionar ético, no su competencia médica. Según el tribunal, trabajó con los doctores nazis
y colaboró con ellos. El orden jurídico establecerá las nociones del bien y el mal en función de sus patrones culturales. ¿Su accionar no se sostuvo acaso en el deseo de salvar a las madres? Esas mismas mujeres vivas podrían procrear hijos, burlando a la maquinaria nazi que había decidido exterminar a su pueblo. Ella practicó más de 1000 abortos a mujeres judías en Auschwitz, facilitando las condiciones para que en un futuro nacieran más de 1000 niños judíos. La doctora, que en Hungría había jurado salvar vidas, es acusada de asistir a Mengele en sus experimentos humanos. Colaboró, asistió, la forzaron. Ninguna respuesta a estos interrogantes puede ser pensada desde la lógica que fundamentaba su juramento hipocrático. Podemos hablar de responsabilidad, remordimiento o culpa en lo actuado en Auschwitz sin tomar en cuenta previamente el sujeto en esta situación. Se puede juzgar la praxis de una médica que se desempeñó como tal, siendo prisionera y según las leyes de Auschwitz. La práctica de abortar realizada por la doctora es cuestionada en su calidad de experiencia médica. La doctora Gisela Perl tuvo que acudir a su desdoblamiento defensivo para sobrevivir y resistir el horror. Ella era una víctima más, desprovista de su libertad y bajo órdenes perversas, debió enfrentar a situaciones paradojales. El Tribunal de los Estados Unidos, basándose en las leyes de Nuremberg, finalmente absuelve de culpa a la doctora Perl por sus acciones en Auschwitz. El tribunal le concedió la ciudadanía a la doctora Gisela Perl, si bien sus actos pueden ser cuestionables, sus intenciones no. Y dicho sea esto, desde el punto de vista jurídico y de acuerdo con el derecho positivo, Giselle es inimputable. Ella se vio obligada a colaborar. No era libre. Su cuerpo no le pertenecía. Sus decisiones estaban condicionadas. No es culpable, por ende, y no hay deuda que pagar. Gisela Perl en los Estados Unidos volvió a ser la doctora Gisela Perl. Difícilmente haya vuelto a ser la misma persona. Si analogamos resistencia con defensa, esta le sirvió para tolerar la angustia ante lo siniestro. Resistió, sobrevivió y volvió a formar una familia. Un año después de su liberación, se enteró de que su hija Gabriela había sobrevivido y vivía en un kibutz en Israel. En 1970 emigró a Israel y comenzó a trabajar en el hospital Shaarei Tzedek, al lado de Yad Vashem, en Jerusalén. La doctora falleció en Jerusalén en 1988. Estoy seguro que es un caso muy conocido por Esteban, que quiere decir algunas palabras, ¿seguro? Esteban, ¿quieres mencionar unas palabras sobre la doctora Gisela Perl? ¿Tienes que abrir el micrófono? Sí, la figura de la doctora Gisela Perl es un ejemplo de dilemas éticos y de elecciones complicadas, lo que llamamos nosotros elecciones sin elección, es decir, cómo a veces los médicos tenemos que tomar decisiones muy complicadas en entornos muy complicados. Es un ejemplo también de los que trabajamos en clase. En inglés se dice choiceless choices, elecciones sin elección. Tenemos que hacer algo aunque a veces realmente roce los límites de todo lo que pensábamos que no teníamos que hacer. Gracias, Esteban. Seguimos adelante entonces. El doctor Miklos Nisli, un patólogo que escribe este libro publicado en Auschwitz, ha sido el ayudante de Mengele. Y está la película La Zona Gris, que se basa en la historia de él. El patólogo, el doctor Miklos Nisli, nació el 17 de julio de 1901 en Hungría. Y de acuerdo con el plan operativo de mayo de 1944, cada día desde Hungría evacuaban algunos miles de judíos y los convoyes salían con destino a Auschwitz. Entre los destinados a la deportación de Viseu de Sus, en Hungría, se encontraba también el doctor Nisli y su familia. Durante las elecciones en el andén ferroviario de Birkenau, el doctor Nisli y su familia recibió la orden de ir a la derecha
El doctor Nisli fue tatuado con el número A8450. Gracias a su especialización en medicina legal, el doctor Mengele lo empleó como especialista para efectuar autopsias sobre los cuerpos de los gemelos y enanos, que eran la base de sus experimentos médicos. Además, Mengele encargaría asistencia médica al personal de las cámaras de gas y de los crematorios, construidos por partes de detenidos y la SS. Alojado en las habitaciones del crematorio 4 en Birkenau, el doctor Nisli tuvo acceso a los secretos más reservados del campo, el exterminio de millones de personas en las cámaras de gas. Estuvo presente en la rebelión del Sonderkommando y fue el único que sobrevivió, ya que el doctor Mengele le perdonó la vida. En enero de 1945 se evacúa el campo de Auschwitz y el 5 de mayo de 1945 es liberado por los alemanes en el campo de Ebensee, donde se encontraba. Al regresar a Rumania, porque ahora ya era parte de Rumania, su ciudad, vuelve a la práctica médica. Algunos meses más tarde, regresan su mujer y su hija, ambas liberadas de Bergen-Belsen. En octubre de 1947 testifican los juicios de Nuremberg en el proceso de los responsables de la fábrica de la IG Farben. Enfermo en los últimos años de su vida, muere por un infarto cardíaco el 5 de mayo de 1946. Rápidamente, al final de la guerra, el doctor Nisli escribe los recuerdos del campo de concentración o de exterminio, que son publicados por primera vez en húngaro en 1946. Y la última es la doctora Lucy Adelsberger, nacida en Nuremberg, Alemania, en 1985. Ella eligió el campo de la pediatría y en 1927 entró a un grupo de investigación en el más famoso de los institutos médicos, Robert Koch, en Berlín. En marzo de 1933, 2 meses después de la toma del poder por los nazis, la doctora Adelsberger y otros 18 científicos del Instituto Robert Koch fueron sumariamente despedidos por ser judíos y ella fue restringida a su práctica privada. En abril de ese año, le fue negada la participación en el Plan Nacional de Seguro de Enfermedades, para lo que la mayoría de los médicos proveía la mayor parte de sus ingresos. Más tarde, en ese año, recibió una invitación de Howard para asumir un cargo en el Departamento de Bacteriología en la Escuela de Medicina. La Gestapo le negó la visa. En 1938, ella obtuvo finalmente una visa por 10 días a los Estados Unidos y afortunadamente estuvo en Howard durante la noche de los pogromos de los cristales rotos. Para entonces, un edicto del presidente Roosevelt se hizo efectivo y permitía a personas en riesgo quedarse en los Estados Unidos. Lucy decide regresar a Berlín para cuidar de su debilitada madre que dependía de ella y a la cual no podía abandonar la incertidumbre de esos tiempos. Desde 1938 en adelante, ella solo podía tratar a pacientes judíos. Fue deportada a Auschwitz-Birkenau en 1943. En Auschwitz trabajó primero en el Hospital de los Campos de la Muerte en la sección de los gitanos. Y ella lo describe en su experiencia, Anita. Fui enviada el 21 de mayo de 1943 al campo gitano junto con otras 2 médicas prisioneras porque había una epidemia de tifus. Aquí estábamos en un pequeño bloque de 50 pies de largo, donde cerca de 1,000 prisioneras estaban apiñonadas todas juntas, donde todo estaba enjambrado de piojos y donde las circunstancias higiénicas eran catastróficas. La médica de los presos gitanos, la doctora Alsberg, describe la vida de los niños de la siguiente manera. En realidad, el bloque de los niños en el campo de los gitanos era muy parecido a los bloques de los adultos. Sin embargo, la miseria de esos pequeños seres inocentes nos partía el alma. Los niños, al igual que los adultos, estaban en los huesos, sin músculos y sin grasa, y la piel fina se desollaba en todas partes sobre los huesos duros del esqueleto, inflamándose y convirtiéndose en heridas ulcerosas. La sarna cubría por completo los cuerpos desnutridos, extrayéndoles toda su energía. Las bocas estaban carcomidas por profundas úlceras
que ahuecaban las mandíbulas y perforaban las mejillas como un cáncer. En muchos casos, y debido al hambre, el organismo que se iba descomponiendo se llenaba de agua. Se hinchaban hasta convertirse en una masa deforme que no podía ni moverse. La diarrea, sufrida durante semanas, corrompía sus cuerpos indefensos hasta que al final, debido a la pérdida continua de sustancia, no quedaba nada de ellos. La única cosa que los doctores podían hacer por sus pacientes demacrados, esqueléticos o hinchados, con edemas de inanición y revolcándose en delirios febriles, era consolarlos. Yo no los hice mejorar. Ellos aún morían como moscas. Y de nuevo, sublevándose entre los sonidos muertos de la muerte y de los gemidos, el gitano llamaba: mulo, mulo, un cadáver, un cadáver. Todos los prisioneros gitanos fueron asfixiados en las cámaras de gas el 2 de agosto de 1944. Siguiendo a la liquidación del campo gitano en agosto de 1944, la doctora fue asignada para supervisar a los niños enfermos en el campo de mujeres en Birkenau. Para salvar vidas, a menudo tuvo que enfrentarse con inquietantes dilemas éticos, como nos reporta. De acuerdo a los lineamientos de la SS, cada niño judío automáticamente condenaba a su madre a la muerte. Aparte de los casos casuales individuales, el campo no conservaba niños judíos. Ellos eran enviados a la muerte, asfixiados por gas, y no estaban solos. Sus madres iban con ellos. Las mujeres embarazadas eran frecuentemente admitidas al campo. Ellos incluían a mujeres judías sin hijos, cuyos embarazos no eran detectados cuando llegaron. Un número de ellas fueron forzadas a abortar. Entonces, pasó que unas pocas realmente dieron a luz en el campo. Ahí ellas recibían cuidado de médicos y enfermeras, al menos lo que era posible en un campo de concentración. Sin embargo, apenas el recién nacido veía la luz del día, lo inconcebible pasaba. A la semana, ambos eran llevados a su muerte. La ética médica prescribe que si durante el trabajo la madre y el niño están en peligro, la prioridad debe ser salvar la vida de la madre. Nosotros, medios prisioneros, actuábamos discretamente, silenciosamente, de acuerdo a esta regulación. Muchas mujeres nunca superaron el shock de la muerte de su recién nacido y nunca han perdonado ni a ellas mismas ni a nosotras. Gracias, Anita. El 18 de junio de 1945, cuando las tropas rusas avanzaban hacia Auschwitz, los guardias nazis comenzaron la marcha de la muerte con cerca de 37.000 reclusos. La doctora Lucy sobrevivió a la marcha y fue transportada a Ravensbrück, donde fue liberada el 2 de mayo de 1945. Después de la guerra, emigró y trabajó como inmunóloga en el Centro Médico Montefiore en Bronx, Nueva York. En 1995, la prensa Universidad del Noreste publicó sus únicas memorias en inglés. Que ahí tenemos el libro. En términos no médicos, ella describió su experiencia como el infierno en la tierra. La doctora Alsberg se jubiló en 1966 y murió en 1972 en Florida. Epílogo, para terminar y darle la palabra al doctor Esteban y a preguntas. En un periodo oscuro y negro para la humanidad, dominado por el mal absoluto, hubo fenómenos malvados y fenómenos nobles. Es imposible ponerse en el lugar de aquellos que sufrieron la desolación, la humillación y el desprecio. Es difícil interpretar las conductas de los seres humanos que tuvieron que atravesar por situaciones límites con los mismos patrones de análisis con los que interpretaríamos en circunstancias normales. Pero sí puedo afirmar en forma genérica y mayoritaria que frente a la medicina perversa, mortal y criminal practicada ideológicamente por los médicos nazis, la gran mayoría de médicos judíos se ocupó por tratar de salvar vidas humanas
en condiciones imposibles. Fue ese fenómeno motivo de orgullo para mí como judío y motivo de admiración para todo ser humano y especialmente para todo aquel que lleva la práctica médica. Considero mi deber profesional perpetuar la memoria de aquellos que en vida han grabado con su sangre un capítulo heroico y ejemplar en la historia de nuestro pueblo y en la historia de la medicina moderna. Ellos rindieron sus vidas por el honor y el juramento hipocrático, y sus lugares en la historia serán honrados junto a los combatientes por la libertad. A veces sus nombres son desconocidos o comienzan a fallar en nuestra memoria, pero sus actos prevalecerán por siempre a la eternidad. Salió de ellos un rayo de sol y la eternidad se estremeció a su paso. Ellos, sus figuras, son una columna de fuego que nos iluminan. Sus nombres, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Rivka, Lea y Rachel. Esteban, si quieres agregar, y pasamos a preguntas, si es que las hay. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas en poder hacer unas reflexiones. Realmente cualquier acontecimiento trágico en la humanidad desata lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces el Holocausto tiene una cantidad de mensajes tremendos para el día en día, para la sociedad actual. El tema del COVID, por ejemplo, a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre diversos aspectos del Holocausto. Y este año, en nuestra asignatura de Medicina y Holocausto, el COVID ha estado muy presente. Y ahora voy a hacer unas pequeñas reflexiones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, y Mario lo ha comentado, cómo los nazis decían que los judíos eran portadores naturales del tifus. Eso era lo que decían ellos. Nos hemos encontrado en la época del COVID como alguna gente decía que los chinos o los pobres o los inmigrantes eran portadores en este caso, del COVID. Craso error. Lo que sucede es que, al igual que los nazis, en los guetos, en ciertos colectivos se crean ciertas situaciones de pobreza, de desigualdad, de hacinamiento que facilitan la propagación de las enfermedades, pero ningún ser humano por naturaleza es portador de ninguna enfermedad, con lo cual ya tendríamos una reflexión sobre los prejuicios. La otra reflexión era sobre el papel que jugaron los médicos judíos en los guetos y el papel que nos ha tocado jugar ahora a los médicos en la epidemia del COVID. Ellos improvisaron en poco tiempo hospitales, clínicas, para poder atender a los pacientes en los guetos. Nosotros, yo también, tuve que improvisar en horas prácticamente consulta y asistencia para poder seguir atendiendo a mis pacientes, en horas prácticamente, viendo el problema de la pandemia. El papel, como ha comentado Mario, de líderes de los médicos. El ejemplo del doctor Elkanan Elkes como presidente del Judenrat de Kaunas, y cómo él no quería ser el presidente del Judenrat, pero sus propios ciudadanos dicen: sea usted nuestro jefe. Y dice: no, yo soy solo un médico. Ya, pero es que usted es nuestro médico. Es que confiamos en usted. Eso nos señala el papel tan importante de líderes que tuvieron los médicos en esta época tan trágica. Luego, el tema del riesgo. Hemos visto imágenes de cómo los médicos iban a atender a los pacientes poniéndose en riesgo de tifus, de tuberculosis, de todo tipo de enfermedades, lo cual también nos está pasando a nosotros. Hoy en día, en torno a 50 y tantos médicos y enfermeras han muerto en España por culpa del COVID. Y nosotros pensamos que el paciente siempre tiene que ser lo primero, aunque nos pongamos en riesgo. Lo mismo que sucedía con los médicos en los guetos. Si yo ahora mismo estoy aquí solo en esta habitación y no puede estar aquí al lado mi esposa, la profesora Rosa Ríos, que imparte conmigo la asignatura, es porque estoy aislado. Ayer tuve, desgraciadamente, una exposición masiva de alto riesgo con un paciente, porque yo pensé que el paciente era lo primero y el paciente tenía COVID.
estoy en una situación de altísimo riesgo, estoy aislado en esta habitación con todas las comodidades, no estoy afortunadamente como estaban aquellos médicos, ella no puede estar aquí conmigo, ruego que la disculpen, está arriba porque no puede estar conmigo, pues estoy aislado hasta la semana que viene. Los dilemas éticos, ha comentado Mario el dilema de la insulina, hoy nos vemos enfrentados a muchos dilemas éticos, cómo asignar las vacunas, cómo asignar los pocos recursos que teníamos, los respiradores en la primera época de la pandemia, ¿a quién le ponemos la vacuna, a quién no se la ponemos? Y al final, siempre digo lo mismo, como el doctor Wainwright, al final los médicos estamos solos y al final terminamos decidiendo solos y nos enfrentamos al mundo, a la vida y a la muerte solos. La última reflexión era la de la resistencia, cómo estos médicos no se rindieron y siguieron enseñando, siguieron atendiendo a los pacientes y siguieron investigando. El ejemplo de la Facultad de Medicina Clandestina, de la investigación del hambre y de la asistencia que dieron a los pacientes. Y quería terminar con otra reflexión personal, si me la permiten. Pues es emocionante. Yo, además de la asignatura que imparto con Rosa Ríos, que es nuestra asignatura, la que queremos, la que realmente amamos y es nuestro proyecto conjunto, yo imparto otras asignaturas de medicina. Bien, pues nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, en marzo se les suspendió completamente la docencia y las asignaturas fueron por Zoom, Teams, en remoto. Bien, pues yo en octubre estuve dándoles varios seminarios sobre medicina de familia, lo que doy yo, y COVID. Y tenía que terminar el seminario y quería terminarle de una forma positiva, no de una forma negativa. Y dije, pues qué mejor ejemplo que contar a estos alumnos que ninguno había participado en nuestra asignatura, alumnos de quinto curso, les hablé, digo, qué mejor ejemplo para terminar y dejarles con un buen sabor de boca que hablarles de la resistencia de los médicos judíos. Y les hablé de la Facultad de Medicina Clandestina, les hablé de la investigación del hambre, les hablé de que siguieron atendiendo a los pacientes, igual que hoy en día nosotros seguíamos haciendo docencia, asistencia e investigación. Y les dije que por favor no se rindieran y que el mensaje que nos daban los médicos judíos de resistencia, que siempre nos acompañara. He de reconocer que alguno lloró y yo también lloré. Gracias, Esteban. Solamente mencionar, está mi amiga Graciela Hinich de Buenos Aires, Osvaldo Kratzman, el presidente del Museo del Holocausto en Puerto Rico, Rita, la directora del Museo de la Shoah de Uruguay, y muchos otros amigos que no puedo mencionar todos porque no los veo. Y nuevamente agradecerle a Vivi Biskin, a Jaime Murov, a Anita por su excelente labor. Y si hay preguntas en estos momentos, con mucho gusto, solamente una única cosita que quería mostrarles. Y con esto termino, de que yo dije que no había, todavía no se escribió, pero sí hay varios libros, como ustedes pueden ver, varios libros importantes sobre el tema de la medicina judía durante el Holocausto. Y acá hay toda una lista de bibliografías recomendadas que se las voy a mandar a través de Jaime Murro para aquel que le interese y quiera leer un poquito más. Ahora sí, si hay alguna pregunta, Vivi, Jaime, como ustedes quieran, a vuestra disposición. Raquel, ¿me pones video, porfis? Sí, un segundo. Pues bien, Mario y Esteban, les agradezco muchísimo esta plática muy buena. Vete la pantalla, Jaime. Ahí. Es muy ilustrativa, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues Mario y Esteban, las preguntas obligadas son, porque yo creo que es muy relevante el día de hoy, es ¿cómo podemos pasar, cómo podemos equivaler, cómo podemos comparar algunas de las medidas que se tomaban hace 80 años verdaderamente a lo que hoy sucede? Porque obviamente hoy pues tenemos restricciones, tenemos problemas, tenemos pandemia, pero obviamente no es una situación de guerra, que bueno por eso. Pero pues muchos dilemas son parecidos, ¿no? ¿Qué lecciones se podría aprender hoy en el mundo de la pandemia de cómo se resolvieron asuntos hace 80 años que nos pudieran servir? Yo propongo que responda Esteban. Dicho de paso, Esteban, el dilema en México es muy sencillo. No hay para nadie vacuna, entonces no hay problema. Es Bueno, sí, igualitario para todos. No hay para nadie. No hay para nadie que no seas de la plutocracia.
Bueno. Lo que eres, si eres de la plutocracia, sí hay vacunas y ya se hicieron. Y algún personal médico de los médicos militares sí les tocó, algunos sí les ha tocado, pero está muy restringido. Pero eso era una aclaratoria, ¿no? Pero cuéntanos, Esteban. Esteban, tú eres médico. A ver, ¿qué Sí, aprendemos? soy médico de ver pacientes todos los días, aparte de profesor. Yo creo que es un tema de humanidad, es decir, es un tema de humanidad y de democracia. No podemos clasificar a la gente en qué vida vale más y qué vida vale menos. Yo todavía no he recibido ninguna dosis de vacuna. No piensen ustedes que la situación es envidiable. Envidio la situación de Israel, que sí que recibieron las 2 dosis de vacuna. Mis amigos médicos de allí me lo dijeron y me daba envidia. Algunos todavía no hemos recibido ninguna dosis de vacuna, por eso estoy aislado, simplemente por eso. Y ciertamente en todas... ¡Wow! Wow. Envidia. Entonces, Sí. el tema probablemente es que todas las vidas tienen un valor. Es decir, no podemos pensar que la vida de un militar o de un plutócrata, como decía Jaime, en España tenemos casos de que ha habido gente que no la ha recibido, que personalmente creo que no tenía por qué haberse adelantado a nadie. Es un tema de valor de la vida humana. ¿Cuál es la vida humana que vale más? Probablemente es la reflexión. Todas las vidas tienen su valor. Luego a veces hay que establecer mínimas prioridades, pero se vacuna gente que no tiene por qué ser vacunada en una primera línea, en una primera etapa. Pero vacunar, por supuesto, para todos. Es un tema de valor de la vida humana, que es más importante. Yo le quiero recordar a Jaime que si bien prometí no hablar de medicina nazi, pero que no podemos olvidar que el comienzo del Holocausto, un paso antes, fue la operación eutanasia, Claro, cuando Alemania dictamina vidas que no merecen ser vividas. Yo siempre me pregunté, ¿quién dictamina que es una vida que no merece ser vivida? Ok, pero dijimos que no vamos a hablar de medicina nazi, así que ahí la corto. Pero es muy interesante ese comentario, claro, en este sentido, ¿no? Pero Esteban y Mario, sabemos bien, por ejemplo, que en el gueto de Varsovia, como un ejemplo, cuando, por ejemplo, había una escasez de insulina tremenda, pues se decidió, ¿cuál era el dilema? ¿A quién le das la insulina? ¿Al que de verdad lo necesita porque está en la calle tirado? ¿O al que va a ir por ella a la clínica? ¿Te Pero acuerdas? tuviera Ese la respuesta, estaba porque tremendo, ¿no? hay una respuesta que se dio definitivamente después del dilema. Normalmente no nos gusta decirlo, sino llevar el pensamiento a la evaluación y a la reflexión. Pero la decisión es muy interesante, es darle a aquellos que tenían más posibilidad de sobrevivir. Correcto. Y hoy en día, ¿cuál es el asunto? Porque hoy en día se ha empezado, y lo digo porque es una plática interesante de que 80 años ahora y se parece. Hoy en día los dictámenes de muchos países le vas a dar primero a los que están en casas de enfermos, a los 80 años para adelante, luego bajas a primero personal médico y first responders y vas bajando. Y otros dicen, ¿por qué se lo tengo que dar a esta gente si solamente es gente menos productiva de la sociedad, los ancianos, viejitos? Demos a la gente joven, que es la que va a echar a andar la economía y no va a dejar morir. O sea, es un dilema por arriba y por abajo, economía versus salud, ¿no? Solamente quisiera aclarar para que nos quede claro a todos que no se parece, no es comparable, pero hay líneas paralelas. Esto es lo que estamos estudiando, las líneas paralelas. Nomás para aclarar, para que nadie llegue a pensar que estamos comparando lo que pasó con la Shoah con lo que está pasando con la pandemia, porque eso sería una banalización del Holocausto. Pero nomás para aclararlo lo digo. Eso fue también mi nota al principio, pero exacto, que estos paralelismos, ¿qué harías hoy, Esteban? Estos dilemas, por ejemplo, también en Auschwitz, plantearon sobre el reparto de medicamentos. Una doctora que no era judía, una doctora protestante, la doctora Delight Outwall, se planteó el siguiente dilema. Tengo 4 o 5 aspirinas. ¿A quién se las doy? ¿A la madre joven, a la señora mayor que ya ha vivido, o a una chica joven que tiene... El dilema al final del doctor Wainwright, mueren también, se les da la insulina. ¿Y? De recursos muy limitados. ¿Y cuál fue? A los que tenían más posibilidades de sobrevivir. Okay. Claro. Jaime, ya estamos casi en la hora y media. Me parecería sea una pregunta importante. Preguntas si de no la gente. Para que no seamos pesados. 5 minutos, pregunto a la gente, por favor. Sí, bueno, tenemos muchos comentarios de felicitaciones más que preguntas. Hay una pregunta que dice,
Linda Janono pregunta, ¿puede considerarse toda la atención y esfuerzo médico los actos de mayor resistencia de todos, pensando en lo que Maimónides dice, quien salva una vida, salva al mundo? Si son los más importantes actos en la pregunta. Sí, que si puede considerarse toda la atención y esfuerzo médico a los actos de mayor resistencia de todos, pensando en lo que Maimónides dice, quien salva una vida. A mí personalmente tengo problema con la palabra mayor, porque ¿qué consideramos mayor? Yo pienso sin lugar a duda que entra en la categoría de heroísmo y de actos de valor que tienen que ser conocidos, y eso es lo que quisimos hacer en la charla de hoy, presentar este aspecto de la resistencia espiritual de los médicos, las enfermeras y el equipo médico. Yo no sé si es más que rabinos o que movimientos juveniles o que la rebelión armada o que los partisanos, y no me gustaría empezar a decir quién es más y quién es menos. Entra en la categoría del heroísmo judío y de la resistencia espiritual, y tienen que tener un lugar importante en el panteón y en la memoria del pueblo judío. Pues muy bien. Entonces, interesante aquí, en la próxima sesión con Mario va a ser el 24 de febrero a esta misma hora. Son 2 semanas más. Mario, ¿de qué vamos a hablar de identidad judía? Vamos a hablar de identidad judía en las sombras de la Shoah, identidad en épocas de caos. Vamos a analizar cómo se mantuvo la identidad judía durante la Shoah. Otra vez en los guetos, en los campos, y en términos generales, no solamente de la familia ortodoxa, sino cómo se mantuvo las fiestas, cómo se hacía un Shabbat, cómo se hacía un Bar Mitzvah, en esas condiciones. Y algunos dilemas, claro, que había también en esas situaciones, muy interesantes. Mario, Esteban, perdón, sí. Jaime, nos piden que si puedes poner la imagen de los libros otra vez para que copien los títulos. Se los vamos a mandar por correo con también. Mucho gusto. Bueno, esto es solo una parte de los que yo aconsejo. Hay mucho, por supuesto que la mayoría está en inglés, muy poco en español, pero ustedes leen inglés, así que tienen menos problema que yo. Pues muy bien, Esteban, también te vamos a pedir tu colaboración, como dije al principio, en alguna sesión posterior de medicina nazi para contraponer con todo el inicio de todos estos problemas y la parte tan relevante que fueron los médicos antes de la Segunda Guerra, desde Nuremberg, etcétera, cómo evolucionó la preponderancia de los médicos del programa T4 y todo lo que se desencadenó además basado en ciencia, pues yo diría ciencia negra, en cierta manera la parte equivocada de la medicina aplicada, ¿no? Se les agradece a todos su atención, su colaboración, su permanencia en estas sesiones. Gracias Vivi, gracias Raquel, gracias Anita, gracias a la Keilah, y pues nos vemos en 2 semanas y felicidades a todos.